¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. A pesar de las controversias y las resistencias, los cultivos transgénicos siguen creciendo en todo el mundo. Aquí en Colombia, las hectáreas sembradas con semillas que han sido modificadas genéticamente ya son cerca de 110.000, pero ¿de dónde surgieron los transgénicos? ¿Cuál es el problema de estos organismos genéticamente modificados? ¿Cuál es el impacto que tienen en el medio ambiente y también en la salud? De eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa, así que los invito a que se comuniquen ya con nosotros, tengan ahí sus preguntas listas, comentarios, opiniones para que puedan hacer parte de esta conversación. Así comenzamos en directo. Muy bien, ¿qué son los alimentos transgénicos? ¿Cómo es que se producen? Pues nosotros consultamos la opinión de la gente en la calle para saber, bueno, qué tanto sabían sobre este tema y también de un experto. Y así comenzamos a poner este tema en contexto. Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Entre los alimentos transgénicos más comunes podemos encontrar algunas frutas y verduras. Nos fuimos a las calles de Bogotá y le preguntamos a la gente qué piensa sobre los alimentos transgénicos. ¿Son buenos? ¿Son malos? Estas fueron sus opiniones. Pues en realidad yo pienso que en este momento todo es como alterado genéticamente. Digamos, si tú quieres ir a un asadero y comer algo, tú sabes que el pollo ya tiene hormonas y todo para que crezca más. Entonces es algo muy cotidiano. Pues los alimentos transgénicos son muy malos para la salud de todos, porque es algo que no está hecho naturalmente, sino a base de otras cosas. Entonces pues hace que el organismo no esté bien y a futuro tengamos consecuencias. No, los alimentos transgénicos es un problema que tenemos en la alimentación general, porque todos los alimentos están hechos con insecticidas, entonces eso está acabando con la salud. Todos estamos comiendo con químicos, sea la carne, la verdura, el pollo, todo trae químicos. Pueden tener consecuencias más adelante malas para el organismo, no hay como lo natural. La gente ahora está durando menos porque están enfermos, les da cáncer, si no es cáncer en el colon, es cáncer de mama o cáncer o tumores. Se presentan muchos tumores porque están adulterando lo que es el maíz, lo que son las verduras, entonces por esa razón me parece que es terrible. José Miguel Mulet, quien es profesor de la Universidad de Valencia y autor del libro Transgénicos sin miedo, expone los beneficios que tienen este tipo de alimentos para la familia. Cuando vamos al supermercado, muchas veces no nos preocupamos de lo que debería preocuparnos. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Meter para que el niño almuerce al día siguiente de postre una manzana o una naranja transgénica? ¿O meter un bollo con azúcar orgánico? ¿Qué es mejor que coman los niños? ¿Fruta o productos de bollería y pastelería? Pues es mejor que 6 días a la semana coman fruta y un día un producto de pastelería, que lo que está pasando actualmente, que están comiendo 6 días a la semana productos de pastelería y un día o ninguno fruta. El profesor Mulet también argumenta que los alimentos transgénicos han producido beneficios no solo para los consumidores, sino también para aquellas personas que los cultivan. Un agricultor que siembre maíz transgénico te dirá que para él el transgénico es bueno porque como es resistente a un insecto, no tiene que poner el insecticida y se ahorra trabajo y se ahorra el medio ambiente productos que pueden ser tóxicos. Para un diabético te dirá que el transgénico es bueno porque le permite que la insulina sea un medicamento barato. Para un niño con problemas del crecimiento, te dirá que gracias a los transgénicos puede ponerse hormona del crecimiento. Y para alguien que venda ropa de algodón, te dirá que gracias a los transgénicos el algodón es más barato de producir y es más fácil que la gente pueda tener ropa de calidad. El debate para saber a ciencia cierta si los alimentos transgénicos son beneficiosos para el ser humano o no, usted también puede ser parte de esta discusión. Quédese conectado con En Directo de Canal Capital y aclare sus dudas. Muy bien, organismos genéticamente modificados, ¿qué es eso? ¿De qué es que estamos hablando y cuáles son realmente los efectos? Miren, una de las mayores preocupaciones que hay en el mundo con respecto a este tema es precisamente los efectos que causan los productos genéticamente modificados a la salud, al medio ambiente, a la especie animal.
Hoy vamos a hablar de eso precisamente aquí en nuestro programa y para conversar sobre este tema nos acompañan hoy María Andrea Uzcategui, ella es microbióloga industrial y actualmente es la directora de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola para la región andina. Y también está con nosotros el doctor John Jairo Bejarano, él es nutricionista y dietista. Los dos les agradezco muchísimo por estar acá hoy con nosotros. A ti, Lucilena, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos explicándole a la gente qué son los productos o los alimentos transgénicos? ¿De dónde nació eso? ¿De dónde salieron? Mira, los alimentos transgénicos son los alimentos derivados de los cultivos genéticamente modificados. La modificación se hace en las plantas, se identifica una característica que uno quiere en una planta, puede ser en una bacteria o en otro organismo, y gracias a la ingeniería genética hoy en día podemos transferirla a esta planta donde queremos expresar esta característica. Esa es básicamente la ciencia que hay detrás. Hemos venido modificando nuestros alimentos a lo largo del tiempo al azar, básicamente. Hoy en día tenemos técnicas mucho más precisas, rápidas y específicas para obtener esas características en un cultivo. ¿Qué es lo que se busca con esta modificación? Diferentes características. En cultivos, por ejemplo, esta primera ola estaba enfocada en protección al cultivo. Tenemos cultivos resistentes a algunos herbicidas o resistentes a algunos insectos, que el insecto viene, pica y se muere. Y esto pues genera muchos beneficios para el agricultor, para proteger su cosecha, costos en insumos, etcétera, etcétera. Pero hay otros desarrollos, que es la segunda ola, que no solamente están enfocados en la protección de los cultivos, sino desarrollos, por ejemplo, para el consumidor. Podemos tener alimentos con un mayor contenido de vitamina A, por ejemplo, un arroz dorado, que sirve para aquellas personas que tienen deficiencia de vitamina A, ceguera. Podemos tener desarrollos para la industria, por ejemplo, una papa con mayor contenido de almidón para la industria papelera. Son desarrollos dependiendo de las características o que el servicio que estos presten, específicamente se desarrollan para eso. Sí, doctora María Andrea, hay un tema que obviamente yo sé que lo vamos a desarrollar, lo vamos a ampliar más adelante y es precisamente lo que genera como la controversia y la polémica, y es que estos alimentos transgénicos o estas empresas que lo están produciendo en este momento tengan más un interés económico que obviamente preocuparse pues por la alimentación, por las personas, por los consumidores que somos quienes al final de cuentas estamos recibimos los productos, los alimentos, los compramos en el supermercado y finalmente llegan a nuestra mesa. Doctor John Jairo, antes de irnos a la línea telefónica, porque sé que ya nos está esperando Jorge, le pido solo un momento, Jorge, ya voy con usted. ¿Qué opinión tiene usted como nutricionista, especialista en esta materia de estas modificaciones en los cultivos de los productos? Bueno, hay que hablar un poco de la historia. Desde el siglo XIX se está hablando de algún tipo de modificación, sobre todo porque el mejoramiento fitogenético natural que tienen los alimentos pues es muy lento. Y esto ha llevado pues a que siempre la industria y sobre todo las investigaciones o aquellas instituciones de investigación que se han dedicado precisamente a estudiar sobre todo las plantas y los animales por aumentar la producción de alimentos, pues hay una intención importante e interesante desde el siglo XIX y XX. En ese momento, claro, la explosión demográfica, o sea, el crecimiento de la población, pues llevó a pensar también, nos alcanza, ¿cierto?, la tierra, las personas que están cultivando para dar de comer a toda esta gente, entonces pensábamos en prospectiva. A medida que fue avanzando, obviamente la biotecnología o la ingeniería genética frente a esto, pues surgieron muchas dudas alrededor de cómo los alimentos se pueden producir en masa, ¿ya? Y la preocupación era cómo un alimento que naturalmente tiene 3 meses para que esté, hablemos de una fruta, en su árbol y demás, y cambie de color, su aroma y demás, entonces de un momento a otro, pues la tengamos en la mano. Sí. Entonces, ese es como el punto controversial frente a este tipo de actividades biológicas que entran en debate. Sí, muy bien. Bueno, quiero irme inmediatamente a la línea telefónica. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, te escuchamos. Sí, nos resulta, me he venido escuchando lo que dicen los dos personajes. Yo estudio ingeniería agronómica en Argentina y precisamente ese es un tema de bastante importancia, no solamente allá, sino en el mundo.
La verdad, opino que a nosotros como estudiantes de ingeniería agronómica nos están formando desde una perspectiva, como decía aquí el señor, para abastecer el hambre en el mundo, ¿no? Y resulta que lo más sencillo que se ha generado es el tema de los transgénicos. La gente le ha dado tanta como mito, tanta controversia a este tema que han sacado mitos acerca de eso, pero en realidad yo creo que los transgénicos no son malos en el sentido de que si uno se pone a pensar, todo depende de su dosis. Me acuerdo que escuchaba una frase que decía, todo es veneno y nada es veneno, todo depende de su dosis. Así como el agua puede ser perjudicial para la salud, todo puede ser malo. En realidad yo creo que los transgénicos son algo que muy positivos para uno, para el mundo, y es algo que yo creo que veo el futuro de la alimentación en el mundo en este tema, ¿no? Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por tu opinión. Estás de acuerdo, obviamente, con la producción de los alimentos y productos transgénicos. No sé si alguno de los dos quiere agregar algo al comentario del televidente. Sí, yo quiero aclarar que una de las focos de desarrollo de los cultivos es producir más alimentos, ¿sí? Pero los transgénicos no son la única herramienta, no son la panacea, son una herramienta muy útil para producir alimentos, pero otra de las características y desarrollos que hoy en día hay es para producir mejores alimentos. Hoy en día carecemos de proteínas. Se ponía el caso del arroz dorado, el arroz con mayor contenido de vitamina A, que puede suplir en algo la vitamina A en aquellas personas que sufren de deficiencia de vitamina A. Por ejemplo, podemos producir una soya con mejor contenido de omega 3, una soya que no necesite hidrogenación y por lo tanto no vamos a tener esas grasas trans en la soya que hoy en día consumimos y que hoy en día evitamos tenerlas en los alimentos. Entonces es una tecnología que no solamente nos va a ayudar o facilitar a producir más alimentos, sino que también mejores alimentos. Pero esta tecnología, hablemos ya y entremos al tema de los efectos a la salud, que es obviamente el tema que a nosotros como consumidores nos interesa. ¿Cuáles son realmente los efectos que genera la salud y que deberíamos preocuparnos con todos estos alimentos transgénicos? Hay evidencia científica que habla de efectos positivos y otros de efectos negativos. De por sí la evidencia científica siempre trae un factor de error. Factor de error que puede ir entre el 10, 5% o menos. Y ese es como el nudo frente a cualquier persona poder decir esto es 100% efectivo o es 100% seguro. De por sí ninguna investigación. Pero actualmente no sabemos si es 100% seguro, no si es 100%. La ciencia no te va a asegurar nada que es 100% seguro. Siempre va a haber un índice o un espacio de error, pero los transgénicos tienen su sustento científico. La verdad es que el análisis científico de los alimentos genéticamente modificados es 10 veces más o 1000 veces más del análisis científico de cualquier alimento que hoy en día comemos y que no ha tenido ninguna evaluación o ningún análisis como se le hace a los transgénicos. Los transgénicos son los alimentos más estudiados en la historia, más regulados en la historia, e incluso el año pasado la Academia Nacional de las Ciencias de Medicina y de Ingeniería de Estados Unidos hizo un estudio de 20 años de seguridad de los cultivos genéticamente modificados, donde se comprobó que pueden ser incluso más seguros que los alimentos convencionales y mucho más amigables al medio ambiente que los cultivos convencionales. Pero me pregunto, al acelerar obviamente el crecimiento de la planta, del producto, de este alimento, es decir, es una cosa que es como antinatural, ¿no? Porque no es el crecimiento natural que debe ser de este alimento, del producto. ¿Cambia en algo? Debe cambiar en algo, obviamente, los nutrientes, lo que te da esa fruta, esa verdura. ¿Qué pasa ahí? La intención que tiene, obviamente, la biotecnología es un mejoramiento en términos nutricionales y eso no se puede negar. No solamente es producción en muchas unidades con un direccionamiento hacia los objetivos de desarrollo en este momento sostenible, que es disminuir el hambre. ¿Ya? Sí. Tenemos una problemática de hambre increíblemente alta y pues obviamente la biotecnología es un aliado en este momento. Sin embargo, lo que tú bien decías, entonces sigue una brecha
en donde hay un gran interrogante, y pasa con los medicamentos también, y pasa con los mismos alimentos que bien tú decías ahora acerca de la dosis. Si nosotros nos pasamos de la dosis de muchos alimentos, que eso está pasando actualmente, ¿cierto?, por información errada que aparece en muchos medios, esto lleva pues a problemas de salud, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, claro, hay investigaciones de los países que más producen y más consumen frente a las causas si son positivas o negativas, ¿no? Es cierto, no ha salido nada que en su momento pueda decir el señor o la señora que consume transgénicos si los identifica o no, porque tenemos también hay una interrogante. En Colombia los consumidores no saben cuáles son los alimentos que son transgénicos o que están modificados. Sabemos que los comemos, yo sé que yo los como, ¿cierto? Pero en su momento la industria, muchas industrias se reservan eso, a pesar que desde 2005 ya se está hablando de una regulación en Colombia, ¿ya? Pero es muy discreta. Hay en Colombia. De esa legislación, yo quiero saber también qué ley nacional o qué normas nacionales hay aquí en el caso de Colombia para el control, para la identificación de estos productos. Ya vamos a responder eso porque tengo a Rafael en la línea. Hola, Rafael. Hola. Creo que ahí está. Rafael, hola, buenas noches. Bueno, se nos cayó la llamada. Edgar, ¿cómo estás? Tenemos otra llamada. Hola, Edgar. Muy buenas noches. Me gustaría, estoy viendo tu programa, me gustaría saber si estos alimentos tienen algo perjudicial para la salud o al contrario es benéfico. ¿En qué y por qué y por qué son benéficos? Muy bien, muy bien. Le estábamos ya explicando, pero bueno, Edgar acaba de llegar acá a la señal de Canal Capital. ¿Qué le podemos decir, doctor? Beneficios y desventajas. Digamos. Yo no lo puedo asegurar. Hablo como consumidor, como profesor, como investigador, no lo puedo asegurar, ¿cierto? Pero tampoco puedo decir, eso es malo. Y creo que siempre y en cualquier parte del mundo, desde los derechos del consumidor, hablan acerca de el derecho también que tiene el consumidor de escoger o elegir su compra y lo que consume. Pero también hay un derecho de parte de la industria y también de parte del Estado, en términos regulatorios, de informarle acerca de puede consumirlo o no. Si están los alimentos dentro de los canales de comercialización, es porque lo ha permitido el Estado. Entonces yo puedo decir, es seguro. Yo confío en el Estado, la buena fe. ¿Cierto? Confío en la buena fe de la industria, confío en la fe del Estado como el ente rector, ¿cierto?, en materia de legislación y pues los voy a consumir. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando yo tengo una educación alimentaria en donde, si yo estoy en el campo y me han enseñado que la plantita, ¿cierto?, crece de esta forma y se demora tanto tiempo, pues yo tengo un aliado o un antecedente familiar en donde yo confío en mi familia o en mi mamá que me enseñó eso, ¿ya? Entonces, cuando me enfrento a situaciones que son completamente ajenas o que de pronto mi educación no permite que yo pueda entender muy bien eso, pues yo confío en los profesionales, confío en la industria y nuevamente confío en el Estado. Decisiones, exactamente, ¿no? Sobre nuestra alimentación. Doctora, ¿cuál es la autoridad que controla o toma las medidas con respecto al origen, con respecto a los efectos, a las consecuencias, a los beneficios de estos productos? Alrededor del mundo son muchas las asociaciones que hoy en día evalúan los transgénicos. Como te dije antes, son los alimentos más evaluados en la historia de la alimentación. En Colombia tenemos 3 autoridades competentes dependiendo del uso que se le dé a los alimentos. Si el uso es agronómico, agrícola o pecuario, la autoridad competente es el ICA. Eso es importante aclararlo porque no es solo para consumo humano, ¿no? Sino también para generar materia prima, etcétera. Exacto. Pues primero tienes que sembrar la plantica y de allí sacas el grano para podértelo consumir. Entonces, para siembra la autoridad competente es el ICA. Para el consumo humano, la autoridad competente es el Ministerio de Salud y para uso ambiental, microorganismos genéticamente modificados, por ejemplo, es el Ministerio del Ambiente. Ellos son quienes reciben las solicitudes, las evalúan y dan una recomendación de aprobación o no de estos alimentos. Bien. En Colombia, la aprobación de un cultivo genéticamente modificado se demora entre 3 y 5 años y obtener una aprobación de consumo se demora alrededor de 1 año.
generalmente. Muy bien. Saludo a la gente que hasta ahora ya sé que está conectadísima con nosotros a través de nuestra señal en vivo, que la están viendo a través de Facebook Live. Tengo ya varios mensajes y preguntas que los tengo aquí pendientes, ya los voy a leer, pero antes una pregunta que no quiero que se me escape, doctora María Andrea, y es, usted me hablaba de los beneficios, digamos, son productos que son realmente evaluados, y otra cantidad de, digamos, de cosas positivas que podemos resaltar. Me viene una duda, yo viví en Italia 4 años. La Unión Europea ha prohibido la importación, el cultivo, la comercialización y la importación de este tipo de productos. Mi pregunta es ¿por qué? Le quiero que usted me diga. No, Luz Helena, eso es un mito, eso es un mito. La Comunidad Europea ha autorizado más de 104 eventos para importación de productos y 4 países en la Unión Europea los siembran. La Unión Europea tiene una regulación general para la Unión Europea, para los países que hacen parte de la Unión Europea, pero cada uno tiene la potestad de decidir si los quieren sembrar o no. Solamente está aprobado un evento para maíz. Ya se está sembrando. En 4 países se siembra hoy en día maíz genéticamente modificado y ellos son grandes importadores de maíz y soya que les sirve para alimentación humana y para alimentación animal. Porque digamos que la polémica ya siempre había escuchado yo que era que estaba vetada completamente, prohibida, pero la polémica está en que se está permitiendo la importación de alimentos para, valga la redundancia, para alimentar a los animales allí en Italia. Entonces, era obviamente una cosa pues contraria y hay mucha controversia y polémica pues porque, digamos, está prohibido de una parte, pero por otro lado se está alimentando con productos que vienen de otros países, principalmente de Sudamérica, que vienen también con productos transgénicos que finalmente terminan en los supermercados. Son grandes importadores. Allá lo que tienen es una regulación de etiquetado. Entonces, alimentos que tienen más de un 0.9% de material genéticamente modificado deben ser etiquetados como este es un alimento derivado de un organismo genéticamente modificado. Pero son grandes importadores y tienen aprobados más de 100 eventos para consumo humano en la Unión Europea. Bueno, aquí estamos aprendiendo e informándonos sobre este tema. Vamos con pregunta de la calle. Quiero saber qué está preguntando la gente en este momento en la calle. Vamos a ver. ¿Cuál es el proceso para convertir un alimento en transgénico? Bueno, esto tratemos de hacerlo lo menos técnico posible. ¿Cómo se da la transformación? ¿Cómo sería? Yo ahí quiero aclarar algo y es que la transformación genética no es un ingrediente, es un método. Tú al final obtienes un grano que puede ser idénticamente igual a un grano convencional. La única característica que le estás dando es la resistencia a algún insecto, pero nutricionalmente es idénticamente igual a un alimento convencional. Y eso es importante que lo sepamos porque los alimentos transgénicos no existen. La transformación genética es el método, así como la mutagénesis, la hibridación, tantas técnicas que hay de mejoramiento. Entonces, al final lo que tenemos es el mismo alimento. Uno de los requisitos para poder comercializarse es que sea idénticamente igual a su contraparte convencional. Ese es uno de los requisitos para poderse comercializar. En el sentido de que qué se necesita para transformar un alimento, para transformar un cultivo que finalmente nos da un alimento, es tener la claridad o tener la seguridad de que hemos elegido un gen que nos produce una característica que podemos transferir a una planta. Eso es básicamente. Y el gen puede ser transferido de cualquier organismo, no tiene que estar relacionados entre sí, sino que puede ser cualquier organismo. Muy bien, vamos a la línea. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Habla con José Vargas. ¿Cómo estás? Hola, señor José. Bueno, cuéntenos. Sí, lo que dicen los dos panelistas respecto a los transgénicos está muy bien desde el punto de vista científico, pero en la realidad hay cosas que todavía no le informan a la ciudadanía respecto a los alimentos transgénicos. Empezando la palabra transgénico o transgen quiere decir atrás gen o gen atrás. Es decir, que en vez de dar un paso hacia adelante en la evolución, estamos dando un paso hacia atrás, porque estamos modificando la genética tanto del alimento como la genética humana. Cada vez que consumimos un alimento, estamos modificando nuestro ADN. Por ejemplo, en el caso del arroz. El caso del arroz lo están mezclando con un gen de gusano. Primero que todo, ese arroz es un arroz de una semilla estéril, no se puede volver a reproducir. Aquí la cuestión es que
aparte hay un gran negocio de las multinacionales y específicamente de Bayer Monsanto, que es el creador de las semillas transgénicas, y ellos se benefician si la ciudadanía se enferma, porque ellos también venden las medicinas. El padre de la medicina dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Ellos lo saben muy bien y eso lo utilizan en contra de la ciudadanía. ¿Qué pasa más adelante? Esas semillas no se pueden almacenar. Digamos, más adelante llegue a haber una escasez de alimentos, es porque si almacenan arroz, quiero que hagan en sus casas esa prueba, almacenen arroz y agréguenle una gotica de agua. En 4 días en clima cálido, en clima frío se demora un poquito más, tienen gusanos dentro del arroz, porque es que el arroz recobra la genética que fue introducida, que es el gusano. Entonces la gente no se puede comer ese arroz. Por eso en muchos restaurantes chinos les ha salido gusanos dentro del arroz. Ellos no saben por qué, pero es por la alimentación, es por el arroz transgénico. Entonces habría hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque es que quien tiene control de las semillas no es el campesino, no es el pueblo, son las grandes multinacionales por las cuales el campesino tiene que pagar por esa semilla para poder sembrar. Muy bien. Bueno, la reflexión que hace el señor José, María Andrea, sí. Sí, ¿Tienes algo para decir? yo quiero aclarar algo. Arroz transgénico todavía no hay comercial en el mundo. Hay una polémica alrededor del arroz y de la calidad del arroz en Colombia, pero es un tema de certificación de calidad de arroces convencionales, pero arroz transgénico todavía no se siembra en el mundo. Y sí, las semillas genéticamente modificadas son un ser vivo que hay que cuidarlas, hay que mantenerlas en buenas condiciones para que tengan un desarrollo adecuado. Y el otro tema que habló él era de unas semillas estériles. Las semillas estériles a nivel de biotecnología y de cultivos genéticamente modificados no existen. Hoy en día solamente existen licenciamientos de la tecnología a los que los cultivadores que quieran hacerlo deben firmar un contrato, deben firmar una licencia de la tecnología, pero la tecnología Terminator, como le llaman, que es la tecnología de las semillas estériles, no existe. Las compañías que hoy en día las desarrollan se comprometieron a no hacerlas básicamente por un tema de seguridad alimentaria, pero no existen semillas Terminator hoy en día creadas por transgénesis. María Andrea, ¿cuáles son los productos que sí se están en este momento modificando, por ejemplo, aquí en Colombia? En Colombia tenemos principalmente 3 productos, soya, maíz, tenemos 3 productos, algodón, maíz y rosas azules o claveles azules. Esos son los 3 productos. También está aprobada la soya en 2 regiones del país. En Colombia el proceso de aprobación es muy estricto, se hace región por región incluso, pero la soya todavía no se siembra. Tenemos cultivos de aproximadamente 86.000 hectáreas de maíz y 10.000 hectáreas aproximadamente de algodón. Muy bien. Nuestros seguidores en Facebook Live, en Norberto Rodríguez Villamil, si son manejados pensando en el ser humano, bien. Cuando es una estrategia económica, muerte. Jason Parra dice, malísimo, son genéticamente modificados, son perjudiciales para la salud y están acabando con las abejas. Nair Ramírez dice, buenas tardes, no estoy de acuerdo que los alimentos se modifiquen, natural es mejor y saludable. Bien. Diego Suárez, digamos que es bueno, ¿la planta transgénica produce las semillas? Esa manera de pregunta. Sí, es lo mismo que aclaré ahorita, que no hay semillas estériles, las semillas que hoy en día se compran genéticamente modificadas pueden ser sembradas y van a producir una plantita nueva. Lo que hay es un tema de licenciamiento de la tecnología, pero no hay semillas estériles. Muy bien. ¿Existe una ley nacional de bioseguridad que ejerza un control para evaluar la importación de estos productos aquí a nuestro país? Eso lo vamos a responder después de la pausa. Vamos a un corte, pero antes el dato. Genéticamente modificados en todo el mundo pasaron de ocupar 1.7 a 185,1 millones de hectáreas, esto según la productora de semillas y pesticidas Syngenta. Pausa y regresamos. Tres días, 3 escenarios, 3 pantallas. Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá le apostaron a la cultura y a la integración social.
Y esto nos tiene nominados con Rock al Parque 2017 a los premios India Catalina como mejor producción de interés público. Canal Capital es Bogotá en los premios India Catalina. Soy Cerbero, saludo a Canal Capital rapeando por toda la ciudad, como siempre represento a toda mi gente. Hey, esto es hip hop presente. Este viernes 23 de febrero, el hip hop, el reggaetón, la champeta y la salsa choque se toman Bogotá, porque llega la música urbana a la escena de Canal Capital. A partir de las 8:30 de la noche, la música se ve y se vive por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los alumnos del Colegio La Salle de Bogotá han aportado ya 20 viviendas para familias de menores recursos. Lo han hecho a través de la Fundación Hermano Miguel. Yo quisiera mostrar este ejemplo ante los colegios de Bogotá, porque así como ellos, los de acá, han podido ejercer una obra de caridad maravillosa y vivir la Cuaresma, también en todos los colegios del país, los jóvenes podrían ayudar a los hermanos que carecen de techo propio. Los invito a hacerlo. Seguramente el Señor los va a bendecir con abundancia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá transformaron la televisión pública en un espacio cultural y educativo. Por primera vez, el Canal de Bogotá recibió 13 nominaciones a los premios India Catalina. TVT Sin Límites, 8 nominaciones. Mejor documental para televisión, Encuentro entre dos peregrinos. Mejor noticiero regional, Sistema Informativo Canal Capital. Mejor presentadora de deportes, Yanjane Meneses. Mejor producción de interés público, Rock al Parque. Mejor producción de inclusión social, Conectados. Canal Capital es Bogotá en los premios India Catalina. Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. Gracias como siempre por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. ¿Cuáles son los riesgos y los peligros de estos organismos que están siendo modificados genéticamente, los transgénicos? De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Me voy inmediatamente a la línea telefónica con Rafael, ¿cierto? Hola, Rafael. Muy buenas noches. Los productos modificados genéticamente, o se les ha introducido genes nuevos, son el último escalón de lo que se llamó la Revolución Verde, que fue lanzada después de la Segunda Guerra Mundial, para suplir de alimentos al mundo ante una destrucción total de Europa y de otras partes del mundo y el crecimiento, digamos, grande de la población mundial. En Colombia, nosotros los consumidores no estamos informados de qué productos o qué subproductos estamos consumiendo con base en productos genéticamente modificados, como es el caso del maíz o de la soya modificada genéticamente que ya existe en Colombia. Y entonces no podemos decidir por nosotros mismos qué consumimos o qué no consumimos. En Europa sí se informa al consumidor que un producto determinado para consumo humano esté hecho con productos que les han introducido genes nuevos. Esto también hay que mirarlo con mucha atención. Primero, en Colombia no creo que existan muchos organismos o entidades gubernamentales para hacer controles y expedir licencias, pero no creo que en 1 año o 3 años puedan conocer científicamente si un producto es inocuo para la salud humana o no, y no creo que tampoco tengamos la tecnología para eso.
Y por último, quiero decirle que depende mucho qué gen introduzcamos a un cultivo determinado. Por ejemplo, si le vamos a introducir un gen de un salmón a un maíz para que sea resistente a las heladas, estamos introduciendo un gen que en el devenir natural de la evolución nunca se mezclarían. Y eso para mí es muy peligroso y es bueno que las personas lo conozcan. Muy bien, Rafael, gracias. Gracias por su opinión y por la reflexión que nos hace hasta ahora aquí sobre nuestro programa. Bueno, lo mismo decía el otro televidente, en el sentido de la falta de información, de no saber lo que nosotros estamos consumiendo. María Andrea, ¿qué le respondes a nuestro televidente? Bueno, uno es, Colombia tiene una regulación sobre etiquetado, es una regulación basada en 4 características. Es si el alimento es equivalente o igualmente en composición nutricional que su contraparte convencional, no etiquetas, porque no vas a engañar al consumidor que este alimento, siendo igual que el otro, lo tienes que marcar, sería como una característica discriminatoria. Etiquetas bajo 4 características. Una es si debido a la modificación genética hay algún cambio en la composición nutricional del alimento. 2, si debido a la modificación genética hay algún cambio en la producción o almacenamiento del alimento. 3, si debido a la modificación genética hay algún cambio organoléptico en el alimento. Y 4, si debido a la modificación genética se produce una toxina que pueda ser alérgica al consumidor. Bajo esas 4 características, etiquetas. Bajo esas 4 premisas, hoy en día no etiquetamos porque no estamos importando o no estamos consumiendo esos alimentos. El día que aparezca a nivel comercial el arroz con vitamina A, que ya les he nombrado, va a ser etiquetado y va a ser etiquetado como este es un arroz derivado de un arroz genéticamente modificado que le ofrece una característica, un plus al consumidor de vitamina A. Sí, doctor, quiero saber su opinión sobre estas características. Es decir, ¿está de acuerdo con que bajo estas características nosotros sepamos lo que estamos comiendo o qué piensa? Hay dos tipos dos resoluciones alrededor de eso, ¿no? La primera que es del etiquetado general y la nutricional, una de 2005 y la otra de 2011. Estas como tal, pues como bien lo decía María Andrea, nos dan pues unas líneas de trabajo de regulación que hace el INVIMA o el ICA, dependiendo pues como tal del producto. Pero la regulación viene del Ministerio de la Inspección, Vigilancia y Control del INVIMA. Aquí lo que más hay que verificar y lo que más en su momento la gente puede determinar es hasta dónde el alimento ha cambiado de sabor, ha cambiado de olor, que se refería precisamente a las características organolépticas, o también al tamaño. La memoria sensorial que tienen todos los consumidores es, a mí me enseñaron que el tomate es de este color y es de este tamaño dependiendo de la variedad. El chonto, el milano, cierto que son los más consumidos. Si es el arroz, también el tamaño. Cuando hay un color diferente del arroz, y que tú bien lo decías, hay que definitivamente informar al consumidor sobre esto, ¿ya? La parte nutricional de por sí no cambia, de por sí algunas variedades cuando han sido modificadas pues son más nutritivas y específicamente en aquellos nutrientes que son muy necesarios para la población, que esa es una de las orientaciones que tiene la modificación. Muy bien. Alimentos transgénicos, ¿cuáles son los riesgos, los peligros, los beneficios, ventajas, desventajas, los mitos? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Saludo inmediatamente a Gustavo para que nos cuente ya, aquí estamos pendientes con nuestros especialistas, Gustavo, los comentarios si hay preguntas de la gente en Twitter. Así es, Luz, buenas noches para usted, nuestros invitados y por supuesto nuestros televidentes que nos acompañan ahí fielmente todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerde, si usted quiere participar en nuestro tema del día, use la etiqueta en Directo Capital a través de nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. Bueno, comenzamos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro primer televidente que es @Keila del Río 1. Ella nos pregunta, ¿este tipo de alimentos tendrían un costo superior o inferior a los naturales? Keila, gracias por participar en nuestras redes sociales. Ya nuestros expertos están tomando apuntes y seguramente en el transcurso del programa responderán tu pregunta. Nuestro siguiente televidente es @Alejandro M. Si comparo cualquier fruta transgénica con una fruta natural, ¿el sabor es el mismo? Sigan participando a través de nuestras redes sociales. Recuerde, utilizando la etiqueta en Directo Capital. Cuéntenos sus preguntas y opiniones. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, vamos con @GermánCaro10.
¿Qué porcentaje de químicos tienen los alimentos que se han sido modificados, los que llamamos alimentos transgénicos? Recuerde, siga participando ahí a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Nos vemos mañana aquí en el directo con otro tema del día. Feliz lucha, Luz Helena, y continúe con nuestros invitados. Sí, señor. Aquí estoy atenta a las preguntas de los tuiteros. Entonces, una de ellas es costos, María Andrea. Costos. Los costos incluso pueden ser menores. Si tenemos una mayor producción de alimentos, pues va a haber menos escasez y se van a incrementar menos los costos de los alimentos. Esa es una de las características de poder mantener la producción de alimentos para una población creciente. En cuanto a la semilla, sí puede ser más costosa la semilla genéticamente modificada que la semilla convencional. Ha habido un proceso de investigación de muchos años, como les dije, son 10 años antes de presentar este producto a una entidad o a una autoridad competente en cada país, que requiere muchos procesos de investigación, estudios, y en los que se ha invertido una gran cantidad de recursos. Entonces sí puede costar más una semilla genéticamente modificada contra una convencional. El tema del sabor. Es idénticamente igual. Lo que les dije, hoy en día la mayoría de productos que tenemos hoy en el mercado no tienen características nutricionales, son más características agronómicas o de protección a los cultivos, pero nutricionales son idénticamente igual. Y la gente, doctora, sigue usando el término químicos, ¿no? ¿Qué tanto nos pueden afectar los químicos que le inyectan a estos productos? Creo que hay un poco de confusión ahí, ¿no? Sí, hay confusión allí. El tema de la biotecnología es un gen, nada más, que ha sido transferido a un cultivo y que al expresarse puede expresar proteínas que pueden ser tóxicas para algunos insectos, en el caso de los cultivos para protección de insectos, o algunas enzimas o un gen que le da una protección frente a un herbicida. Químico es todo lo que tenemos en la naturaleza, eso de que natural no hay nada, todo es químico, nada más necesitamos un carbono y un oxígeno, pero todo es químico en la naturaleza. Un banano es químico, miras nutricionalmente o haces revisa su composición química, es químico un banano. Todo es químico, y una de las características que acá es importante resaltar de los cultivos genéticamente modificados, en el caso de protección contra insectos o de resistencia a insectos, es que ha disminuido el uso de químicos en su proceso de producción. Si tengo yo una planta de maíz con una característica de protección a insectos, pues puede el agricultor estar mucho más tranquilo de que no van a venir los insectos o las plagas a atacar su cultivo, y no tendrá que salir a primera hora o apenas llueve con su bomba a hacer aspersiones de insecticidas. Ese ha sido uno de los beneficios, y es la reducción de insecticidas, por ejemplo. Saludo hasta ahora a Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, no, ya buenas noches. Bastante interesante el programa, pero siento que quedó un poco como desequilibrado el programa, porque no, o sea, la pregunta misma dice son buenos o malos, pero solamente invitaron a una persona que dice que son buenos, entonces queda como faltando el detractor o el oponente que también nos dé ideas o su punto de vista acerca de por qué son malos, porque por supuesto también hay puntos de vista con los cuales no están de acuerdo con los transgénicos, ¿no? Entonces me queda también como la duda de si la intención de modificarlos cuando son supuestamente idénticos a los naturales, entonces ¿para qué modificarlos? O sea, no me queda la duda de la intención. Sí. Paula, gracias por tu opinión, por comunicarte con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Quiero aclarar una cosa también, que la idea de traer a la doctora María Andrea era precisamente para que nos explicara esto, su punto de vista, no, como decimos popularmente, para darle duro a ella y que la gente obviamente la ataque, ni mucho menos, sino para que responda obviamente a las inquietudes que nosotros tenemos acá sobre este tema. Y al doctor John, precisamente para que nos dé su punto de vista desde lo nutricional, ¿verdad? Que obviamente es una cosa que es realmente lo que nos interesa a todos nosotros que somos los consumidores. ¿Tenemos llamada? Bueno, ya tenemos solo un minuto, así que tenemos que ir muy rapidito ya prácticamente con las conclusiones del programa. Y quiero saber si existe una ley, que eso lo dejé ahí en punta, una ley nacional de bioseguridad que ejerza el control, esto en el caso de los productos que son importados, que llegan a nuestro país.
Hay un reglamento, hay una resolución por el Ministerio de Salud, quien es la autoridad competente y que controla el tema de aprobación de eventos en productos que consumimos hoy en día, granos principalmente. La autoridad competente es el Ministerio de Salud, tiene toda una reglamentación, igualmente el ICA tiene toda una reglamentación para evaluación, siembra, pruebas de bioseguridad. Después de que son aprobados a nivel comercialmente hay toda una regulación para seguimiento y monitoreo de la tecnología. Son los cultivos, como les dije desde el comienzo, más regulados. Si tú modificas una semilla o un cultivo por técnicas convencionales, no tienen todo este seguimiento, no tienen toda esta regulación, los haces y puedes sembrarlos. En cambio, una semilla genéticamente modificada no es posible hacerlo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Este es un tema que seguramente vamos a seguir tratando, vamos a seguir desarrollando y profundizando los dos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, por acompañarnos, por vernos, por elegirnos todas las noches. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo.